Cordial saludo, apreciado ingeniero Oscar Mauricio Moya. Hoy le vengo a presentar la explicación, la exposición del trabajo a presentar, que se deriva de los componentes del manejo integrado de plagas. El trabajo presentado por la compañera Aura María Espina Rengifo y por mi persona, Juan Sebastián Romero Cruz, pertenecientes a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAT de Acacias, cursando séptimo semestre de agronomía. Por tal motivo no se pudo realizar la actividad con los demás compañeros, a que no hubo una concordancia con la realización de la exposición a la actividad. Entonces, por motivo, se realizó la actividad con mi compañera ahora María Espina Rengifo. Introducción. En el curso de manejo integrado de plagas se exploran diferentes temas, pero en común los de importancia para la gestión efectiva de las plagas agrícolas y forestales en un desafío crucial en la agricultura moderna. Para abordar esta temática, es importante evidenciar lo aplicado como una variedad de estrategias de control de plagas. De esta manera, exploraremos diversas técnicas y enfoques en el manejo integrado de plagas. Las principales son el control cultural, el control biológico, el control químico, la ingeniería genética, la esterilización de insectos de plaga, ecología química y resistencia de plagas de planta e insectos. Logrando investigar cómo esas diferentes estrategias y enfoques pueden presentarse para lograr un manejo integrado y sostenible de las plagas en el tema. Listo. El primer componente es la descripción del control cultural. Según la investigación que se realizó por parte individual, dicha actividad dice que, según DARA 2019, el control cultural en la agricultura se centra en lograr participar que se reduzcan o eviten la aparición de plagas y enfermedades en los cultivos. Bueno, en este caso escogí el cultivo de cacao, de broma cacao como nombre científico. Plaga, el hongo Moniliasis, Monilioptera sp. Este cultivo se mira muy atacado por este hongo, debido a que a dichos trabajos de control cultural se puede lograr minimizar la propagación de este hongo. Bueno, como control cultural tenemos las podas sanitarias. Realizar estas podas ayudan a regular o a eliminar ramas y partes de los árboles infectadas con síntomas de monoleasis. Esto ayuda a eliminar las fuentes de interacción y reduce la propagación del hongo. También es muy importante evidenciar el manejo de la sombra, porque el cultivo bajo la sombra adecuada puede ayudar a reducir la humedad en el dosel, o sea, en la parte del suelo, lo que crea un ambiente menos propicio para el desarrollo del hongo causante, que es el de la moniliasis. Esos son controles culturales. El otro control cultural es el de los drenajes, es muy importante. Mejorar el drenaje del suelo para evitar el estancamiento del agua, lo que reduce la humedad y la proliferación del hongo, ya que este hongo, por ser un microspórico, se propaga ya sea por la facilidad del aire o al no retirar este material de la planta. Por ello es muy importante hacer el manejo de los residuos, o sea, todas las podas y lo que se realice de esta parte. También el retirado de mazorcas con síntomas de moniliasis. Por ejemplo, cuando ya aquí en la segunda imagen, donde se muestra el primer síntoma, ya sabe uno que toca ya retirar las mazorcas que tengan esto, con el objetivo de que no se propague este hongo. Con la recogida de estos residuos, lo ideal es buscar la parte más alta del terreno,
hacer una excavación, un hueco donde se pueda, o sea, donde puedan llevar estos residuos con tal de que no se siga propagando la enfermedad. También se puede hacer un proceso como control biológico como para la misma sustentabilidad del cultivo, agregarle cal viva a ese material con el objetivo de obtener alguna materia orgánica. Listo. También es en la rotación de cultivos es importante, ya que, por ejemplo, que en caso que de la alianza de otros cultivos, por ejemplo, en este caso de la sexta imagen, que está aliado con un cultivo de palma, nos ayuda a interrumpir el ciclo de la vida del hongo y a reducir la propagación del mismo. Como también puede ser sembrado con plátano, maíz, o sea, lo importante es tener la rotación de esos cultivos. Por ello, implementar esas prácticas de control cultural de manera sistemática y constante puede contribuir significativamente a reducir las incidencias y severidad de la moniliasis en los cultivos especialmente de cacao, ayudando a proteger la salud de los árboles y la producción de cacao, que de ahí depende mucho el éxito del cultivo. En estos controles culturales se utilizan herramientas, o sea, se utilizan herramientas, sean machetes, azadones, fumigadoras, diferentes máquinas que son los que mejoran el control cultural de la planta. El hacer el aporte a la planta también ayuda a mejorar el ciclo de la alimentación para no tener una competencia de arbences. El control biológico, listo. También anexé el cultivo de cacao con lo presentado de la moniliasis. Listo, entonces aquí lo primero que se debe hacer es identificar o sea, introducir los hongos antagonistas. En este caso, se deben aplicar hongos antagonistas, por ejemplo, como los tricodermas o los Beauveria bassiana. También es muy importante relacionar esta parte porque, por ejemplo, es un control cultural, pero se puede manejar como un control biológico. Por ejemplo, como la tercera imagen, donde hay una persona guadañando, se diversifica que después de que se haga ese proceso de trabajo, a los 3 o 4 días que ya se mire la linificación de los arbences, se proceda a aplicar estos microorganismos, pueden ser microorganismos de montaña. Con eso podemos ayudar a desintegrar esta materia orgánica y además de esto es un gran potencial de abonos para la planta. Pero más que todo, como es el hongo de la moniliasis, estos productos aplicados ya sea a la raíz o sea ya a la hoja, ayudan a controlar la moniliasis. Por ello, la implementación efectiva del control biológico en el cultivo de cacao puede contribuir significativamente a reducir la incidencia de esta enfermedad o de este hongo que se propaga directamente en el cultivo de cacao. También es muy importante para obtener un buen control biológico, tener un monitoreo, el seguimiento de esta plaga, ya que ella se propaga muy rápido. También tener en cuenta que para que el control biológico tenga éxito, hacer las aplicaciones que sean constantes. Tener en cuenta que después del seguimiento, ya sea que las aplicaciones se realizan de 8 a 15 días en ese lapso, para poder tener un buen rigor con el caso de la enfermedad. ¿Listo, la compañera Aura? Listo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los controles. En este caso, estos tres controles que son la resistencia de plantas a insectos, la ecología química y las técnicas de esterilización, son, son componentes de un manejo integral de plagas que, digamos que
se configuran dentro de los que no tienen ningún tipo de impacto significativo a insectos benéficos ni al medio ambiente. Entonces, eso es como lo que los tres encierran ese tipo de control. Por fin la siguiente, Sebas. Bueno, un poco de contexto sobre el tema de la ecología química, de esas interrelaciones químicas, es que dentro del cultivo y dentro de las dinámicas del ecosistema se manejan unos lenguajes que bien conocemos que son químicos, que entre plantas, insectos, microorganismos, existe un lenguaje químico que está todo el tiempo pues existiendo y de hecho evolucionando, y es algo que vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos dos tipos de relaciones posibles. La primera es interespecífica, que es en donde las especies son diferentes y es donde ahí existe la comunicación. Bueno, en cuanto a estas, podemos clasificar en tres tipos de relación. Está la que está dentro de las cairomonas, que es donde se produce una relación entre, por ejemplo, una planta que ya tiene cierta, digamos, como cierta alelopatía o cierto comportamiento que ya hace parte del metabolismo secundario de la planta. Por ejemplo, todos sabemos que por qué al gorgojo le gusta el maíz, pues porque el maíz segrega ese tipo de sustancia y ese es el alimento de él, es normal, es natural. Entonces hay que conocer muy bien ese tema. Por ejemplo, eh, el árbol de acacio, uno siempre lo ve pues erguido y siempre va a mirar los platos del acacio limpios. Es porque él tiene una influencia helopática y no permite que casi muy poquitas plantas proliferen en el plato de él. Entonces son como estrategias que uno puede manejar, digamos, si necesita un sombrío o si necesita un poquito de bienestar para los animales en la finca o algo. Entonces son cosas que uno puede aprovechar. Lo mismo, por ejemplo, acá yo coloqué la utilización de la panela. La panela pues viene de la caña de azúcar. La caña de azúcar es lo más dulce y a los insectos y hay específicos que les encanta el dulce. Entonces eso lo podemos utilizar a nuestro favor utilizando trampas. Otro ejemplo que valdría la pena también comentar es, por ejemplo, el de la canavalia. Yo puedo, con el conocimiento de que la canavalia le encanta la hormiga arriera, entonces yo puedo hacer barreras biológicas en donde a ellas les dé por comerse un poco más esa planta, si les guste más comerse la canavalia, que mi cacao, por ejemplo, que es una de las, en el cacao es uno de los impactos grandes. Bueno, entonces en, dentro de esas otras clasificaciones tenemos a las salomonas. Lo que hacen en este caso es modificar el comportamiento del otro, ¿no? Pero digamos que en beneficio propio. Por ejemplo, acá tenemos la fotico, la segunda es una planta es una planta de tabaco y pues ella tiene dentro de sus hojas y dentro de todas sus partes la nicotina y a muchísimos insectos no les gusta la nicotina. Sin embargo, pues esta planta tiene, tiene sus plagas, ¿no? De todas formas, de aquí podemos sacar para hacer otros repelentes para otras especies. Y bueno, finalmente las sinomonas, que son aquellas que modifican el comportamiento, pero el beneficio, digamos, es equivalente. Y tenemos el ejemplo de las abejas y de las plantas con flor. Entonces es como ese tipo de relaciones interespecíficas, o sea, entre especies diferentes. La siguiente, por favor. Listo. Y las relaciones intraespecíficas que son entre las mismas especies, también es bueno conocerlas porque nos dan, digamos, como esas pistas de cómo son esos comportamientos para nosotros poder llegarles, atacarlas o digamos, conocer sus dinámicas y sus hábitos. Entonces, por ejemplo, la marca de los senderos de las hormigas arrieras, aunque uno no lo crea, es simple comunicación química entre ellas. Lo mismo, cuando un enjambre de abejas
ellas tienen un sistema de comunicación químico que hace que ellas alerten a las demás de peligro, de alimento, de ataque. Entonces es como algo que hay que como tener en cuenta. También de marcaje, en este ejemplo que coloqué acá, es el ejemplo de cómo una mosca parásita, digamos que puede, digamos, comunicar de que ya tiene parasitado a otro individuo. Entonces las demás van a saber que no, pues no lo pueden atacar, no lo pueden, no, o pues digamos que ya no lo van a posicionar porque ya tiene, digamos, uno ahí y otro, pues acá no alcanzó a ver, pero creo que son las feromonas sexuales, la última, y pues son esas que se sintetizan, que las sintetizamos y las podemos aplicar en campo. La siguiente, por favor, Sebas. Listo. Solamente aquí quería yo colocar como una, eh, una nota de qué tan antiguo tenemos esta práctica de las feromonas sexuales. La primera se pudo sintetizar a mitad del siglo pasado y la eficiencia de la primer feromona sintetizada no es la mejor. Utilizaron más de 500.000 abdómenes de las hembras para poder sintetizar solamente 12 miligramos. Y ese es como el paso a paso que el señor aquí que estoy colocando, el señor Adolfo, el investigador, utilizó ese esquema para poder hacer ese aislamiento de la feromona. No tenía ninguna finalidad agronómica, pero pues era lo que se pudo hacer al inicio, digamos como pionero. Siguiente, porfa, Sebas. Bueno, entonces, bueno, acá yo solamente coloqué como la, la finalidad que se busca, ¿no? La extracción de la feromona sexual para nosotros poderlas ir a colocar en campo, en trampas, poder utilizarlos como atrayentes y realizar ese control y también monitoreo de la plaga. Siguiente, por favor. Y finalmente con el tema de la parte química, importante que en la agroecología, bueno, y en la agricultura familiar es como una de las prácticas buenas que se tienen y que pues vale la pena resaltarlas, son las fumigaciones que se pueden hacer con nuestros propios repelentes, nuestros propios herbicidas, perdón, con plantas que tengan estas propiedades. Es que la primera es la del árbol de Nim, que es muy amargo, eh, el ají y pues coloqué esas tres plantas, la de tabaco. Bueno, finalmente para este tema de ecología química también es de colocar que así como las plantas tienen sus adaptaciones evolutivas, tenemos también que ellas no se quedan, los insectos, las plagas no se quedan atrás. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la mariposa monarca y esa mariposa manduca sexta. La primera, se alimenta, pues tuvo como una evolución y ella inicialmente entonces empezó como a alimentarse de plantas que tenían ciertas toxinas venenosas y ella digamos que incorporó esas toxinas dentro de su fisiología, dentro de su funcionamiento y es capaz de adaptarse a, digamos, a los mecanismos de defensa que coloquen las plantas. Y no tienen en ese momento consume muchísimas plantas tóxicas y digamos un animal que se coma a una mariposa de esas, ahí sí le puede hacer algún tipo digamos que la toxina no se pierde, la toxina sigue dentro de ella y se transfiere si algún depredador se la come, esas mariposas. Entonces, tener en cuenta ese tema también de evolución. Bueno,
seguido del tema de ecología, entonces vamos a relacionarlo a la ingeniería genética. Para este caso, lo relacionó con el cultivo de maíz, sea maíz, el plaga insecto cogollero, Escutera frugípeda. Bueno, en este caso, pues la ingeniería genética permite transferir genes genéticamente especies sin barreras sexuales, dando lugar a cultivos genéticamente modificados con características mejoradas, con resistencia a herbicidas o insectos o diferentes casos del entorno. Bueno, para este caso existe el maíz transgénico, que es de la parte, tenemos el Pioneer, que es el más sembrado acá en la región del Ariari, por sus características de mejoramiento genético, ya que es resistente al insecto y además de eso es resistente a la fumigación con el herbicida de glifosato, o sea, el Randa. Bueno, para iniciar este caso, lo primero que se debe hacer es identificar el gen. O sea, para el caso de una nueva propuesta, el gen B, que sería el del Bacillus thuringiensis. De segunda parte sería la incorporación del GB. En la primera imagen está el proceso que tiene para el mejoramiento genético. La incorporación del gen al maíz. Tercer paso, el desarrollo de variedades transgénicas del maíz. Cuarto paso, pruebas en campos y evaluación, que es muy importante, ya que después de hacer toda esta parte que viene del laboratorio, de lo que es prácticamente in vitro, porque esto tiene que ir en el genoma del maíz, o sea, extraer las partes de la bacteria para poderlos incluir en el genoma del maíz. Y pues el último paso es la aprobación regulatoria de adopción, o sea, ya después para poder vender esta semilla, ya que dado el caso de que es un cultivo que es muy atacado por esta plaga y en altos porcentajes. Por ello, la incorporación de genes de Bacillus thuringiensis en el maíz puede controlar el gusano cogollero, y ya que es un ejemplo exitoso de cómo la ingeniería genética puede proporcionar una solución efectiva y sostenible para abordar las plagas agrícolas, reduciendo así la dependencia de los insecticidas, porque es que pues en sí toca mirar los casos terciarios, que son la alimentación, o sea, la seguridad alimentaria, todos los efectos que se pueden disvariar de un mejoramiento genético que es prácticamente solo químico, reduciendo así las dependencias de los impactos ambientales negativos. Por ello es importante continuar monitoreando y evaluando la seguridad de estas variedades transgénicas. Listo. Ok, bueno, en cuanto a las técnicas de esterilización, pues este tipo de técnicas consisten en lo que se hace es criar prácticamente a la plaga y luego introducirla en el cultivo, pero de manera que sean individuos estériles. Este es un ejemplo como muy bueno para este caso, porque lo que se hacen es recoger los huevos, criarlos, luego cuando seleccionamos los machos y luego se les hace un proceso a través de irradiación y con diferentes rayos. Aquí no alcanzo a ver, pero sí, y pasa por ese tema de radiación, y lo que se hace es esperar a que ellos sean adultos, se terminan digamos, de crecer y se liberan en el ambiente. Los huevos que ellos, la descendencia y para adelante, y los huevos que vayan ellos digamos, como a tener con las hembras en el cultivo, van a ser totalmente estériles. Entonces, es como
como el efecto que tiene la irradiación en las etapas claves del desarrollo de este tipo de mosca, la fruta, daña totalmente el esperma de ellos, queda estéril totalmente. Y en eso consiste la técnica. Listo. Bueno, por último tenemos el control químico. Pues el control químico básicamente en la agricultura abarca lo que es el uso de los pesticidas, o sea, lo que se viene a generar después de la segunda revolución verde, que es la era de los mejoramientos genéticos, que la aplicación de químicos, de las nuevas dependencias en la humanidad, que pues sí ha traído muchas falencias. El uso como de pesticidas sintéticos, así como productos químicos de origen microbiano o botánico. Listo, en este caso escogí lo que es el cultivo de plátano, Musa paradisiaca, la plaga del gorgojo negro del banano, o conocido como el picudo negro, el Cosmopolites torpidus. Prácticamente en las últimas décadas ha sido muy afectado este cultivo, ya que marca grandes debilidades y limitaciones en el cultivo, como el detrimento de la absorción de nutrientes. En este caso, lo primero que se debe hacer es, para poder llegar a un control químico, es identificar la plaga. En este caso, pues el Cosmopolites torpidus. Observar los síntomas de los daños en la parte del sector radicular, principalmente. O sea, de igual manera, lo que se debe hacer es primero escarbar la planta y evidenciar qué tanta serenidad tiene el sector de las raíces. Pues el segundo paso es la selección del insecticida adecuado, o sea, teniendo en cuenta de la propagación del insecto, o sea, dependiendo de un umbral, se debe aplicar diferentes insecticidas, como puede ser el de la imagen del clorpirifos, y otros que son, por ejemplo, como el carbufurano y el endusulfán, que esos son buenos para controlar ese insecto. Bueno, la aplicación de ese insecticida se realiza con una bomba de espalda, teniendo los protocolos de bioseguridad, y realizarlo constantemente en el sector radicular, o sea, como parte de DEREN. Y también, pues, al momento de hacer control de cigatoca o algo así, entonces también se puede hacer la aplicación, se puede agregar un poquito de la aplicación. También, pues, recordar tener el monitoreo y el seguimiento constante, porque recordar que es una plaga que es muy abastecedora en esta planta, y que además de eso debilita mucho los procesos fisiológicos y fenológicos del cultivo. Y tener en cuenta de que si sigue la propagación o sigue evidenciando la plaga, volver a hacer el control con el químico. Por ello es importante tener en cuenta que el control químico debe ser utilizado de manera responsable, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas, para minimizar los riesgos para la salud humana y el cuidado del medio ambiente. Además, se debe considerar que el manejo integrado de plagas incluye el uso combinado de diferentes estrategias. Por ello, siempre pues lo ideal es tener un control biológico, dado de que ya no se puede tener, por ejemplo, con las trampas, y eso no se puede llegar a un término. Pues ahí sí, ya pues como última opción, que es el químico, como lo dice, o sea, el que acaba, entonces se procede a estos aspectos. Bueno, como conclusiones de la actividad, tenemos que las técnicas de control biológico y cultural, junto con la ingeniería genética aplicada a la resistencia de las plantas, ofrecen soluciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en comparación con el control obviamente intensivo.
La innovación y la investigación continua son fundamentales para desarrollar nuestras técnicas y mejorar las existentes en el manejo de plagas, especialmente en respuestas a la evolución de las plagas y de desafíos emergentes que se